ocasión nos encontramos con un distinguido invitado. Por una segunda ocasión, yo diría, ¿José o José Luis? José Luis. José Luis. Yo también prefiero los José Luises. Y José Luis Cordero nos acompaña y, bueno, vamos a contar un poquito. Venezolano que ahora, hoy por hoy, básicamente distribuye su tiempo entre Japón, Rusia, California en los Estados Unidos, Venezuela, España, y me imagino que entre otros lugares. Y ha sido muy, como decimos nosotros, muy chévere, ¿no? Exacto. Muy chévere reencontrarnos. Nos hemos conocido antes, has estado en Marketing Activo antes, y hemos tenido el gusto de compartir algunos de tus criterios, José Luis. La corbata dolarizada. Sí, claro. Y tal vez algunos de ustedes, si es que no, muchos de ustedes, nuestros amigos, seguidores de Marketing Activo, recordarán el nombre de José Luis Cordero justamente por el tema de dolarización en Ecuador. Dentro de estos temas, pues José Luis, has realizado mucho sobre el tema del futuro, has realizado mucho sobre el tema de qué va a pasar. Decimos el nombre, con Discovery Channel realizó incluso una serie que se llama Latinoamérica 2111, y de hecho lo hicieron en el 2011, entonces eran 100 años más tarde. Eso es delicioso, ¿no? Y también tienes Millennium Project, y es un tema que a mí me encanta conversarlo, y quiero, pues, por esta ocasión, ir más allá del mundo del marketing con todo lo que se viene, la tecnología que tenemos, la vida misma que como seres humanos podemos llegar a vivir. Tal vez no nosotros, o tal vez ya estamos viviendo un poco de ese futuro nosotros, o los primeros inicios. Claro. Sí, Así que te doy la bienvenida, José Luis, nuevamente a Marketing Activo. Y cuéntame un poquito así para que nuestros amigos conozcan. A ver, si te presenté primero por la dolarización, vamos a entrar por ahí. Claro, perfecto. Y de hecho yo estuve trabajando en Ecuador más de un año, principalmente en el año 1999 y en el año 2000, en el tema de la dolarización. Y incluso me expulsó Yamil Maguad del país, porque yo dije en julio del 99, que el sucre estaba tan devaluado, estaba tan aguadito, que había que llamarlo el maguadito. Y al día siguiente me ordenó expulsar del país, y para que tú veas la legalidad que existía, que el presidente se ofendió y entonces me expulsan del país. Pero cuando yo estoy saliendo de Ecuador, yo digo, a quien van a votar va a ser a Maguad, e igual va a tener que dolarizar. Y unos meses después efectivamente dolarizó, y al poco tiempo lo sacaron. Entonces fue interesante ese tiempo cuando estuve trabajando aquí en Ecuador. Cuéntame un poco, a ver, y así como hoy, años más tarde, 2014, eso estábamos hablando del año 1999. Hoy, 2014, ¿qué es lo que opinas sobre la dolarización? Pues mira, es lo que le ha dado estabilidad macroeconómica al país. Ha eliminado básicamente la devaluación, la inflación, y permite un horizonte de planificación a largo plazo, porque antes, cuando había la hiperinflación, como en ese año terrible, 1999, pues los ecuatorianos no podían pensar en el futuro. Recordamos, yo creo que muchos de nosotros recordamos eso, incluso gente menor a mí aún lo recuerda. Claro, y fíjate, bueno, yo tuve muchísimos debates con una cantidad de personas aquí en la televisión, incluso con Rafael Correa, que entonces era profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, con Alberto Acosta y muchísimas personas que estaban en contra de la dolarización. Y hoy en día es interesante ver que, bueno, la dolarización es más popular que Rafael Correa, por ejemplo, para ponerlo como punto candente, el punto de quiebre. Sí,
y por eso yo ando siempre muy orgulloso cuando vengo a Ecuador con mis corbatas de dólares, porque yo trabajé en ese proceso, que de nuevo te repito, no ha eliminado todos los males, porque obviamente la dolarización no es para quitar las enfermedades, ni quitar el SIDA, ni una cantidad de cosas, pero sí es para darle estabilidad macroeconómica a un país, que es lo que ha tenido Ecuador, que ha sido muy importante para que el país crezca y se estabilice. Cuando hablamos de este tema de crecimiento, que sin duda creo yo que hoy por hoy, incluso en este momento los ecuatorianos nos estamos dando cuenta, tal vez incluso los que estaban en contra de la dolarización, que sin la dolarización, pues evidentemente el flujo de caja en sus propios bolsillos, por así ponerlo, no sería el que ha sido. Y que hoy que se ve un poquito ya empezando a tener un poquito de tropiezo ese flujo de caja, en sus bolsillos, me refiero ya como consumidor final, ¿no es cierto? Cuando vamos a comprar una televisión nueva, cuando vamos a comprar, no sé, un Blu-ray o algo por el estilo que a la gente le encanta, pues ya se la piensa hoy por hoy ya un poquito más, ¿no? Que hace 4 años, por ejemplo. Cuéntame cómo ves tú este sentido de la estabilidad económica con un Ecuador dolarizado, una Colombia con sus propios problemas, una Venezuela, que tú eres venezolano, que mejor que tú que lo conoces, un Perú que sale adelante, un Chile que tiene una estabilidad con los tratados, que vemos un empuje ahí todavía un poquito de la educación en cierto sentido, de algunos detalles, yo no sé si problemas profundos de filosofía, sino de tal vez de asimilación como económica a la par, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación? Y una Argentina que no nos podemos olvidar que es pues, el segundo más grande de América Latina después de Brasil, con Cristina. Sí, bueno, obviamente hay países que le está yendo bastante bien y a otros que le está yendo pues bastante mal, ¿no? No es una posición única ni en conjunto de América Latina, pero yo sí creo que entre todas esas diferentes posibilidades, Ecuador está en el promedio o el promedio para arribita, ¿no? Y yo sigo siendo muy optimista sobre el futuro de Ecuador. Bueno, cuando yo estaba aquí en el año 99, el objetivo de todos los ecuatorianos era irse de Ecuador, era terrible la situación. El salario mínimo había llegado a 1 millón de sucres al mes, pero cuando lo dividías entre 25.000 sucres por dólar, eran $40. O sea, eso era lo que ganaba un ecuatoriano. $40 al mes el salario mínimo. Hoy el salario mínimo es muchísimas veces superior. Efectivamente, igual no alcanza, uno siempre quiere tener más dinero y mejor si es en dólares. Porque antes los ecuatorianos todos eran millonarios, pero de sucres que no valían nada. Ahora lo ideal sería ser millonarios en dólares, pero bueno, toma un poco más de tiempo. Sin embargo, te repito, cómo ha ido mejorando la situación de un salario en el año 1999 de $40 al mes, mínimo a la situación de hoy que es muchísimo mejor. Entonces yo creo que Ecuador va a seguir en esa coyuntura. A Perú le está yendo, como mencionaste, relativamente bien, y Colombia pues también, y yo espero que pronto, no se sabe, que haya acuerdos de paz en Colombia. Entonces está bien rodeado en Latinoamérica, por decirlo así, entre Perú y Colombia, que más o menos van a ir para adelante, ¿no? Y también Ecuador está viendo el Pacífico, tiene que darse cuenta que el área de mayor crecimiento del mundo es el este asiático, o sea, China es impresionante. Cuando tienen crisis, crecen al 8%. La economía. Ya le gustaría a Ecuador crecer al 8% en crisis, ¿no? Y cuando les va bien, pues crecen al 12%, al 13% en China. Y bueno, todos los otros países asiáticos que les va relativamente muy bien, Corea, Taiwán, Singapur, etc. Entonces, Ecuador debe ver también un poquito hacia Asia y por qué en Asia están creciendo tanto. Y eso es un poco lo que también tratamos de hacer con el Millennium Project, ver hacia dónde va la humanidad en los próximos años, cuáles cosas están funcionando, cuáles cosas no están funcionando, aprender siempre de los mejores.
y también de los peores, pero para no repetir lo de los peores, ¿no? O sea, yo no le recomiendo a Ecuador... Observar de la experiencia ajena. Claro, yo no le recomiendo a Ecuador que copie la tragedia venezolana, que es absolutamente horrible. Venezuela ahorita está comenzando a importar petróleo para unas refinerías, o sea, algo impensable, como Venezuela supuestamente, con tanto petróleo, ahorita ha comenzado a importar petróleo para mantener una refinería en Venezuela. La producción de petróleo ha caído a la mitad en Venezuela en los últimos 15 años de chavismo, que han sido una tragedia. Mucha gente se ha ido de Venezuela, 1 millón de venezolanos han emigrado, para que tú veas la terrible situación. Como nosotros no estamos dolarizados, pues la situación también monetaria es terrible. Oficialmente el gobierno dice que $1 son 6.30 bolívares, pero en el mercado negro está a 124 bolívares. Tú imagínate, de 6 a 124. No hay pasajes aéreos, no hay papel higiénico. O sea, no hay medicinas, es realmente patética la situación de Venezuela y yo espero que Ecuador no vaya hacia ese camino tan terrible de Venezuela. Y con esto vamos al tercer país, la Argentina, que también sufre un tema que hablábamos del cambio monetario que acabas de mencionar, con Venezuela, ¿no? De 6 a 124. En Argentina pues pasa más o menos lo mismo. No, nada más. Como un mercado negro del dólar también importante ya para la Argentina. Pero le vemos que la Argentina, más o menos por ahí, yo decía, hasta tuvieron miedo de hacer más eventos, pero se hace. Sí. Bueno, el peso argentino solo está al doble en el mercado negro. En Venezuela no está al doble. No, pues, está de 6 a 124. Tú imagínate todo lo que hay, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Pero Argentina lo que tiene, bueno, aparte de la situación también terrible, ¿no?, que está sufriendo a nivel económico, es que sigue siendo un país con elecciones democráticas. En Venezuela en realidad es un gobierno militar y tanto el Nicolás Maduro, que está ahora, o Chávez, que era militar, han puesto militares en todos los ministerios, en todas las oficinas públicas. Entonces el gobierno de Venezuela es militar, y un gobierno militar que además está manejando ahora todo el narcotráfico de Colombia. Esto es muy serio lo que está ocurriendo. El 80% de la droga colombiana ahorita pasa por Venezuela, pero no pasa clandestinamente por la guerrilla. La maneja el Ministerio de Defensa de Venezuela. Es una situación terrible lo que está ocurriendo. El gobierno de Venezuela se ha convertido en un gobierno narcotraficante. Entonces, no solo se han quedado con el petróleo, que lo han manejado mal, sino que ahorita se han involucrado en el negocio de la droga. Entonces, yo espero que esto no ocurra en Ecuador, que el gobierno no se involucre en la droga y que el gobierno no utilice tan mal el petróleo o que la industria petrolera colapse, como en el caso de Venezuela. Pero bueno, entonces en Argentina sigue siendo un gobierno democrático, no militar, ni militarizado. Entonces el gobierno actual saldrá durante las próximas elecciones y bueno, vendrá otros, e incluso si es de la misma facción, pero no importa. Lo que vale la pena es que no es un gobierno militar. Entonces se podrá salir de esa tragedia. También en Ecuador aquí no es un gobierno militar. Entonces yo creo que aquí la sociedad civil tiene un peso específico muy importante. Importantísimo esto que nos aclaras y que nos comentas. ¿Y cómo ves esto entonces como bloque con América Latina para este futuro? Este futuro que, si bien muchos optimistas le dicen, pues no, vamos a estar súper bien en el futuro, la salud está mejor, la tecnología nos ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Otros pesimistas, pues dicen cosas negativas del futuro, que el clima, que el mal manejo que hemos tenido, y un montón de asuntos que, si bien es cierto, tarde o temprano nos van a golpear. Tal vez no en la medida que los pesimistas lo mencionan, pero que sí hay que considerar. Tanto de donde más se agarran es el tema climático. Pero ¿cómo ves tú América Latina frente a estos futuros que ya
pues poco a poco estamos hablando el 2030, el 2050, que ha sido pues un tema de las Naciones Unidas también importante. Claro, bueno, justamente nosotros en el Millennium Tenemos Project aquí el libro. acabamos de publicar este libro que es Latinoamérica 2030, donde visualizamos 4 escenarios posibles para el año 2030 y qué podría ocurrir en nuestra región en el año 2030, considerando temas económicos, temas políticos, temas sociales, temas ambientales y temas tecnológicos, ¿no? Entonces todo esto lo recogemos en este libro, que además la importancia del año 2030 es porque se celebra el bicentenario de las independencias de la región en gran parte. Bueno, como el caso de Ecuador, Venezuela, Colombia, que formaban la Gran Colombia y que a partir de 1830 se vuelven países independientes, pues vamos a celebrar el bicentenario, ¿no? Bueno, hemos celebrado muchos bicentenarios porque celebramos que sí, 1809, 1811, etcétera, pero 1830 realmente es el último bicentenario de la independencia. Entonces, con esa idea de ver 200 años atrás, tratamos de visualizar las próximas décadas. Y el proyecto Millennium, que nació como la parte futurista de las Naciones Unidas, aunque ahorita somos una ONG independiente, porque también las Naciones Unidas tienen mucha política y tiene que estar todo revisado 3 veces y en todos los idiomas. Entonces es muy complejo hablar de escenarios malos, porque siempre alguien sale ofendido en las Naciones Unidas. Entonces, bueno, el Millennium Project o Proyecto Millennium ahora es independiente, aunque repito, nació bajo el paraguas de las Naciones Unidas, para nosotros tener más posibilidad de discutir cosas buenas y malas que van a ocurrir. Los escenarios buenos son muy buenos, pero los escenarios malos son terribles, terribles. Precisamente un gobierno narcoterrorista en toda la región, y no tenemos que olvidar primero que en Colombia las FARC tuvieron un pedazo del país durante varios años, que controlaron como un país separado de Colombia. Y además bastantes años, no fueron varios años como hoy. También el lapso de la concepción del tiempo es un tema que me gusta mirar, porque si tú le preguntas a una persona de 20, 25, hasta 30 años, dices, varios años, dice, bueno, son 4. Si no estoy mal y mi memoria no me falla, pues si tú debes tener mejor el dato que yo. Las FARC estuvo en un control absoluto de esta zona de Colombia, lastimosamente, por al menos como 20 años. Claro, y el Caguán, como se llamaba, no era una ciudad, era toda una región entera que ellos controlaron. Y no olvidemos únicamente en Colombia, también en Perú, el Sendero Luminoso, se estima que murieron 75.000 personas en Perú durante esos años trágicos, en la década de 1980, muy, muy dolorosa. Y ahora también en Centroamérica es horrible lo que está ocurriendo, Honduras, y además el propio México ahora, lo que ha ocurrido con los estudiantes que han sido asesinados, incluso con relaciones del gobierno, del narcotráfico, o sea, algo impensable. Y México no es un paísito chiquito, México es una economía muy grande y al lado de Estados Unidos, que también está muy preocupado por lo que está ocurriendo, la situación en México. Entonces, los escenarios malos son realmente posibles y terribles, pueden ser realmente terribles. Bueno, sin ir más lejos, también hay países de la región que están muy mal, como Haití. Haití lleva 2 siglos de decadencia, a pesar de que fue el segundo país que se independizó del continente. El primer país fue los Estados Unidos en 1776 y el segundo país que se adelantó a toda Latinoamérica fue Haití. Haití es independiente desde 1804 y Haití justamente ayudó a la independencia de toda Latinoamérica porque era muy rica. Era tan rica que Napoleón Bonaparte envió el ejército más grande que pisó la América extranjero. 15.000 tropas fueron a tratar de reocupar Haití y no pudieron. Haití se defendió contra todas las tropas francesas, que luego, repito, ayudaron a Simón Bolívar y a muchísima gente para la independencia de Haití. Y sin embargo, después de ese periodo grande de Haití, pues el país ha estado 2 siglos
hablando de largo plazo, Hablando de largo plazo. no ha sido 2 años ni 20 años, 2 siglos de decadencia. Entonces es posible, en los peores escenarios, como nosotros planteamos, el inicio de una decadencia terrible para América Latina. Pero bueno, yo no estoy hablando para los escenarios malos, sino para los escenarios positivos. Además que me encantaría, pero sí, yo creo que en esto, yo estuve leyendo varios apuntes sobre esto, y me encantaría que sí se mencionen por lo menos el tema de los escenarios negativos. Claro. Hemos empezado un poquito por ahí, lastimosamente, pero porque me encanta también terminar con el tema muy positivo. Uh-huh. Y dentro de esto, bueno, este libro, y antes de seguir con esto, yo quisiera que nos cuentes, este libro, ¿dónde lo van a poder encontrar? Sí, bueno, que lo acabamos de publicar ahora hace poco, lo vamos a presentar en Ecuador en diferentes auditorios, por ejemplo, en el Hotel Sheraton en Quito, en la Universidad de San Francisco de Quito, también en la Universidad Salesiana en Quito, en Guayaquil, una actividad con la Alcaldía de Guayaquil, también en SPOL, la universidad allá en Guayaquil, en Cuenca, en el Congreso Mundial de Medio Ambiente, que va a ser en Cuenca una semana, también lo vamos a presentar. Como todo hoy en día también se encuentra por internet, ustedes pueden buscarlo en amazon.com, directamente las páginas del Millennium Project, si buscan por Google. Entonces está disponible en varios formatos, en varios idiomas, etcétera, ¿no? Pero la idea es discutir sobre esto también en Ecuador y estar consciente de los escenarios malos para que no lleguemos a ellos. Correcto. Y buscar también cuáles son los mejores escenarios y cómo alcanzar esos escenarios buenos, ¿no? Porque el mundo también está cambiando un paso muy acelerado y hay perspectivas también muy buenas siempre que lo hagamos bien. Con esto nos vamos a despedir esta tarde, pero vamos a volver con estos detalles que vamos a mencionarlos sin duda alguna, los puntos negativos, pero vamos a hablar sobre unos puntos que tanto a ti como a mí nos encanta, el tema de la tecnología, el tema de salud, cómo influye la tecnología en el tema de salud, que me interesa bastante, y en nuestro estilo de vida, porque salud al final se traduce en estilo de vida, y qué es lo que se viene, así que en el siguiente episodio de Marketing Activo nos encontramos justamente con José Luis Cordero para hablar de estos temas.